Bueno, entonces desde el departamento de biblioteca lo que se quiere es identificar esas estrategias de búsqueda que sean pertinentes para la recuperación de información. Una búsqueda que nos permita tener datos concretos y eficaces cuando ustedes tengan un tema de investigación, cómo abordarlo y cuál sería como las fuentes correctas para llevar una buena investigación. Entonces ese es como nuestro primer objetivo que nosotros queremos. Es más, aparte de esto que no se nos forme como una capacitación, sino más bien como un conversatorio. Entonces, si ustedes tienen preguntas, inquietudes, sugerencias, las vamos a ir desarrollando de una vez. No tengo problema con que o en el chat o activen su micrófono y generen su pregunta. Listo, la idea es que tratemos de irnos con algo significativo, con que ustedes puedan acceder a las bases de datos y cualquier duda que ustedes tengan, pues poderla resolver. Entonces, esto es como nuestro objetivo y en esta capacitación, pues esto es lo que queremos. ¿Cuál va a ser el orden de esta capacitación? Primero, la formulación del tema, cómo abordarlos, fuentes de información, qué tipos de fuentes de información nosotros podemos acceder, términos y sus tipos. Vamos a hablar también de los tesauros y palabras claves, operadores lógicos, ecuaciones de búsqueda y algunas consideraciones como los accesos a fuentes de información, que sean accesos abiertos, y las URL constantes. Entonces, esto es como un poquito la estructura de la que vamos a desarrollar en esta capacitación. Entonces, el primero, que es la formulación del problema, de la investigación, que tenemos que tener en cuenta. Nosotros debemos partimos desde una necesidad, y esa necesidad es desarrollada a partir de algunas evaluaciones de información. ¿Cuáles son? El objetivo que voy a consultar esta investigación o esta formulación del tema. Lo primero es establecer un terreno de trabajo que sea abarcable y pertinente. Entonces es limitar ese tema. Ese tema ustedes lo pueden desarrollar o pues si el docente ya les dirigió un tema, ustedes tienen que tener o establecer un terreno. Reconocer también los precedentes de la investigación, que eso se da a partir de los antecedentes. La sistematización de los antecedentes según los criterios y variables de la investigación, que se da a partir de un estado del arte. Si ustedes van a confirmar procedimientos y variables en un tema de investigación, nace a partir de metodologías y resultados que ustedes consulten en diferentes tipos de información. Sustentar la discusión en el entorno y los resultados, que serían las conclusiones. Esto de las conclusiones ya va a modo personal. Muchas veces en los trabajos nosotros podemos hacer conclusiones, pero no a partir de citas de otros autores, sino que aquí ustedes ya tienen que determinar cuál fue el resultado de esa investigación. Entonces eso sí, ya lo hace uno es a modo personal. Que si ustedes pueden citar y pueden tomar datos de otros, sí, traten de no hacerlo de forma textual, sino parafraseado. Entonces, no hagan conclusiones a partir de otras fuentes de información, sino aquí es que ustedes den su veredicto final, por decirlo así. Entonces, Erika, señor, ¿cuál es la diferencia entre antecedentes y estado del arte? ¿cuál es la que, perdón? Diferencia entre antecedentes y estado del arte. Ok, los antecedentes es toda la investigación que ustedes quieren desarrollar. O sea, voy a poner como un tema, arquitectura. Vamos a ver en los antecedentes qué se ha hecho en cuanto a historia de la filosofía de la arquitectura, ¿sí? Y el estado del arte, si ya son estos autores, ¿sí? Autores relevantes que hicieron o que conformaron una corriente. Entonces, esto sí ya, el estado del arte parte es de de investigaciones más concretas. Los antecedentes es como una línea del tiempo.
pero los antecedentes se pueden ir de acuerdo a la investigación que estén desarrollando. Yo puedo hacer los antecedentes de arquitectura de acuerdo a, no sé, sostenibilidad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ¿desde cuándo empezó y cuál ha sido esos ciclos? Y en el estado del arte voy a hablar es de esos personajes que hicieron o impactaron y cuáles fueron su metodología. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, lo que pasa es que normalmente en las tesis asumimos estado del arte como esas tesis, o sea, tesis de pregrado y posgrado que han hecho otras Ujú. personas no mayores a 5 años, y los antecedentes pueden ser también investigaciones o escritos o libros, cualquier otro tema que se relacione con el tema de investigación, o sea, que se ha hecho a nivel nacional e internacional, que tenga algún tipo de relación con lo que yo estoy abordando, en tanto que el estado del arte ya es específico a las tesis o investigaciones muy concretas hechas por otras personas que yo puedo poner que también tienen algún tipo de relación con mi tema de trabajo. Con su tema. Sí, señor. Y en el estado del arte, aquí em, decías algo que era lo de limitar el tema, ¿sí? La delimitación que son 5 años, pero también depende de cuál es el tema que están abordando, que eso es uno de lo que vamos a ver más adelante. Pero sí, aquí más que todo en el estado del arte se da es a partir de cuáles son esos personajes en donde yo me voy a basar con su metodología, ya sea histórico o pues documentos recientes y demás. Y los antecedentes y ya parte de una investigación de acuerdo al objetivo. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Ok. Fuentes de información. ¿Qué fuentes nosotros debemos recurrir? Y aquí es muy importante la rigurosidad con la que ustedes trabajen o utilicen estas fuentes de información. No es lo mismo realizar un trabajo, digamos, un ensayo académico o de pronto cuando estábamos recién en el pregrado y hacíamos un documento en donde yo puedo utilizar ciertas fuentes y están bien utilizarlas. Pero a medida de que yo voy escalando y voy realizando trabajos académicos, así mismo deben ser la rigurosidad de estas fuentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ustedes nacen desde una necesidad y ¿cuál es el objetivo que ustedes necesitan? Primero, si ustedes tienen una duda básica en donde quieren tener definiciones, introducciones a un tema, ¿a dónde deben recurrir? A diccionarios, enciclopedias, manuales, tutoriales, wikis. ¿Mm? Si su objetivo es los antecedentes, que era lo que hablábamos hace un momento, son las experiencias y reflexiones previas a la conformación del estado del arte, la elaboración de síntesis. ¿A qué nos vamos aquí? Artículos de revisiones, revistas, resúmenes, actas, blogs, páginas electrónicas, Astra. Es un poquito, aquí no es tan riguroso estos antecedentes. Las profundizaciones, entonces la necesidad es de el análisis de los datos teóricos, metodológicos y empíricos. Estos ya tienen un poquito más de rigurosidad porque nos vamos a ir a artículos de investigación, monografías, tesis, ponencias, conferencias, ensayos, tratados y libros, que a partir de estos, que es principal, es donde se desarrolla el estado del arte. Si su trabajo se va a conformar a partir de estadísticas, pues son todos esos datos exactos y argumentativos y vamos a ir a censos o informes cuantitativos. Si lo que necesitan son hechos recientes, versiones, percepciones de fenómenos actuales, son las noticias. ¿A dónde recurrimos? A periódicos, diarios, revistas, boletines y material de complementación que dispone de un marco sobre un tema específico, ¿sí? O muy general. Aquí vamos a dirigirnos a audiovisuales, figuras, entrevistas, asesorías o conversaciones justamente como estas capacitaciones, redes sociales y foros. Entonces, cada fuente de información es diferente porque depende mucho de la necesidad que ustedes estén utilizando. Y por eso les hacía esa comparación. No es lo mismo hacer un estado del arte a partir de wikis, porque aquí ya no estaría
ya no estaría haciendo el buen uso de las fuentes. Wikipedia me puede servir a mí para tener una definición o para aclarar un tema, ¿sí? Pero no para conformar un estado del arte, no para hacer unos antecedentes, de acuerdo a lo que ustedes estén desarrollando. Entonces, en un artículo científico, pues no sería una fuente confiable. ¿Mm? Si es una tesis, pues tampoco. Entonces, por eso les mencionaba que depende también el trabajo y el entorno en el que estemos utilizando estas fuentes. Entonces, aquí está como esta tabla. Cabe aclarar que nuevamente esto nace de una necesidad y pues se debe seguir cada paso para tener este proceso de búsqueda y recuperación de información, de acuerdo a lo que necesiten. ¿Preguntas hasta aquí? De las fuentes de información, de... ¿No? Perfecto. Luego de que nosotros ya sabemos los pasos de un tema de investigación, ¿qué tipos de fuentes de información debo recurrir? Ahora vamos a ir a 3 procesos para la investigación. ¿Cuáles son esos 3 procesos? Descubrir y evaluar, recuperar, organizar y compartir. Y en descubrir y evaluar, que es el primero, es ese proceso que estamos haciendo en donde vamos a recuperar, vamos a tomar todas estas fuentes de información, todas estas referencias teóricos, metodológicos, empíricos, para poder delimitar toda esta búsqueda de información. Entonces, aquí es donde este es nuestro primer paso. Si bien Internet nos da muchísima información, nosotros siempre procuramos hacer filtros y esos filtros es descartar algunos datos o algunos documentos que no apliquen a mi investigación. Entonces aquí yo tengo que empezar a descubrir esa información y evalúo cuál es la pertinencia de ese documento, si realmente aplica para mi tema de investigación. Entonces a veces menos es más. Yo puedo tener, no sé, 20 documentos y de esos 20 documentos realmente los que me sirven pueden ser 5, 3, o puedo tener 4 documentos, pero son muy buenos documentos y con eso puedo conformar un buen trabajo. Entonces aquí es realmente evaluar esos documentos si aplican a mi investigación. Por eso les digo, a veces menos es más. Entonces aquí tenemos que ver es calidad y no cantidad. Luego es recuperar. Muchas veces también nos ha pasado que nosotros almacenamos información, pero no sabemos organizarla y al momento de recuperarla se nos dificulta. Esto se debe también a dónde yo estoy dirigiéndome para recuperar esa información. Vuelve Internet. En Internet nos ha pasado mucho que tenemos un documento, pero si yo en 5 meses voy a ingresar nuevamente a esa página web, resulta que el enlace está roto, ya no funciona o se perdió la página. Eso pasa muchas veces cuando también tenemos un blog o consultamos fuentes de dudosa procedencia, que ya la vamos a ver un poquito. Entonces, puede ser que la información de allí sea muy buena, pero estas páginas no son confiables y por eso a veces se pierden. Aquí lo mejor es que ustedes vayan a la fuente original. Si yo estoy consultando un blog y me están diciendo que en el libro de metodologías de investigación de, no sé, Ramírez, 2018, encuentro esta información, pues yo trato de buscar más bien ese libro de Ramírez y no quedarme en ese blog, ¿sí? Porque quizás ese blog con el tiempo desaparezca. Entonces, es poder recuperar esa información a través del tiempo, que ya también vamos a ver cómo son esos enlaces seguros. Y Erika, organizar, señor, perdóname. tranquilo. Es que hace 8 días 2 compañeros no nos pudieron acompañar. Les decía yo hace 8 días, por ejemplo, entramos a la NASA, directamente a la página de la NASA. También les mostré que hay algunos periódicos, les decía, un periódico financiero que retoma una noticia de la NASA. Digo, pues si tengo la NASA aquí, a la página de la NASA y puedo acceder a esa información, pues entro directamente en vez de entrar a un blog escrito por periodistas que pueden tener muy buena fe, muy comprometidos, pero son periodistas, no son científicos y lo único que hacen es retomar información de un punto A para ponerla en un punto B. Correcto. Y es allí donde el objetivo, ustedes se tienen que plantear siempre cuál es el objetivo de su investigación. Porque si yo estoy viendo lo de la noticia de la NASA,
si es es que a veces la información pues es divergente. Entonces aquí no vamos a tener la fuente original. Por eso les hago la aclaración aquí en negrilla y les digo como, si pueden ir a la fuente original, es lo mejor que ustedes pueden hacer. Bueno, para que ustedes con el paso del tiempo puedan siempre acceder y saber. En las noticias que pasan, pues dan su punto de vista y a veces no lo están haciendo de forma de la investigación, sino que dan como otros sucesos y demás. Entonces, puede que la información que ustedes estén buscando no sea la correcta. Entonces, vayan a la fuente original, a no ser que estén buscando una noticia y pues ahí sí se queda. Depende de la necesidad que ustedes tengan, el objetivo en donde quieren ir y recuperar esa información. Pero Y otra cosita y es que, por ejemplo, cuando uno va a la fuente original es que no se tergiversa y a veces la gente cuando copia y pega, a veces borra algo, omite algo, cambia algo. Si está en idioma original y lo traducen y no lo saben traducir, también se pierde parte de la información. sí, sí, señor. Y parte de la investigación, que si ustedes quieren recuperar mucha información, que eso se los voy a hablar en un momento, está en inglés. ¿Sí? Los mejores artículos eh, están en inglés. Entonces, en español casi no hay tanta producción científica. Entonces, traten de hacer también sus búsquedas en estos dos idiomas, pero procuren sí ir a la fuente original. Y bueno, nuestro tercer paso es organizar y compartir. Organizar y compartir es lo que precisamente también mencionaba el profesor, que es como esas fuentes confiables y esas fuentes me van a permitir hacer una citación y una referenciación, ¿sí? Nosotros cuando vamos a generar un trabajo, un artículo científico, tenemos que tomar información de otras fuentes, ¿sí? Voy a decir este dicho, si la rueda ya está inventada, pues yo tengo que saber quién inventó la rueda para poder de allí sacar otra investigación. Entonces tengo que citar al autor, ¿sí? Si yo voy a hacer una investigación, tengo que saber quiénes fueron esas corrientes, esos filósofos, esos investigadores, y de allí citarlos para poder hacerlo. Entonces, cuando yo tomo esa información, es allí donde yo puedo hacer una cita y una referencia. Si un documento puedo identificar quién es el autor, en qué año publicaron, puedo identificar el título del documento, al menos con esos 3 datos, yo ya puedo asegurar que esto es una fuente confiable. ¿Mm? Porque sé quién es el autor, sé en qué año lo publicaron, tengo el título, de pronto si tiene una afiliación en donde estoy tomando la información, de pronto el DANE, la NASA, el Banco de la República, todas estas fuentes, que es una afiliación a eso, entonces yo ya sé de dónde es. ¿Mm? La alcaldía, sí, las alcaldías. Entonces desde allí yo ya puedo hacer una cita y una referencia y aquí ya empieza la normatividad, no sé si han visto APA, la norma APA séptima edición, y desde esto tiene que ver mucho. Yo no puedo recuperar información. Si ustedes encuentran una página web, y era lo que les decía, puede que la información sea muy buena, pero si yo no identifico quién es el autor, yo lo tengo que descartar, porque yo no puedo decir, esto lo saqué, pero yo no sé quién lo escribió, ni tampoco sé en qué año. Ahí Pero vuelvo. perdóname, lo que pasa es que si hay documentos que no tienen un autor o el autor es desconocido. Sí, puede variar una de las dos. Yo no puedo tener el autor, pero puedo tener el año de publicación. Entonces, si yo no tengo el autor, yo puedo poner autor desconocido 2017 y el título del documento. Puedo Ven, hacer. ven, voy a hacer un ejemplo muy tonto. El cantar del mío Cid, Ujú. si lo voy a referenciar, ¿cómo hago? No tengo el autor y tampoco tengo el año. Y bueno, ¿y de dónde? ¿Y es un libro? Sí, es un cantar de gesta de literatura Sí. española. Bueno, pues es que cuando son una obra como un libro, eso es diferente, profe, porque yo puedo mencionar cuál fue la editorial, ¿sí? Puedo saber en qué país fue publicado, más o menos. Listo, En ese gracias. caso sí, en ese caso yo puedo poner obra desconocida, aquí uno pone es autor desconocido o anónimo y sin fecha.
y el título del documento, porque es un libro. Pero si es una página web, aquí sí es diferente porque cambia la esencia de la fuente de información. Y en Internet es un poquito más complejo. Entonces en Internet yo sí tengo que tener al menos 2 de estos 3 o 1 de los 3 elementos principales. Me puede faltar el autor, pero no el año, ¿sí? O me puede faltar el año y el título, pero al menos tengo que tener 2. Entonces, o el autor y el año, o el autor y el título. Si no tienen el autor, pueden poner autor desconocido. Si no tienen la fecha, pueden poner S.F, que sería sin fecha. Y bueno, sin título, pues no le ponen título. Pero al menos tener una de esas para que la recuperación de la información, o al menos para que pueda hacer una cita. Porque no puedo poner como autor desconocido S.F, pues ahí queda complicado. Se puede hacer de esta forma. Entonces aquí depende y varía mucho la fuente de información, la esencia. Entonces estos son los 3 procesos para la investigación en donde yo puedo tener al menos estos criterios para organizarla, compartirla, evaluarla y luego ahí sí empezar a conformar mi investigación. Ya teniendo estos temas, vamos a la formulación del tema. Y aquí es importante saber qué es lo que deseo buscar, que era lo que hemos venido revisando en todas estas escenas que hemos visto en un momento. Y las diferentes maneras de establecer este criterio de búsqueda o nuestro tema de investigación. Nosotros aquí ponemos un tema y es el uso de las TIC en las instituciones de educación superior de Latinoamérica. Este tema lo estamos estableciendo en un lenguaje natural, en un lenguaje en donde, como creo que no he utilizado términos científicos y hemos entendido hasta el momento, bueno, qué es lo que estoy hablando y qué es lo que estoy estableciendo. De este lenguaje natural nosotros lo tenemos que pasar a un lenguaje científico, un lenguaje un poquito más estructurado. Y esto nace a partir de los términos. ¿Qué términos tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, los términos genéricos, que es el lenguaje natural, el que les estoy diciendo que estamos hablando en estos momentos, que hay varios interlocutores y entendemos. Están los términos generales, que estos nacen a partir de un área del conocimiento, pero que todavía los podemos reconocer porque no están tan lejos a un lenguaje científico. Están los términos específicos, que estos sí ya son muy puntuales a un área del conocimiento, y los términos relacionados son los términos específicos que van directamente a un área de interés. Entonces, ¿qué es lo importante en una estrategia de búsqueda? Que los términos, los conceptos que ustedes utilicen puedan ser utilizados en una estrategia de búsqueda. Y para ello es indispensable utilizar los tesauros. No sé si alguno los ha escuchado, es la primera vez que los escuchan. El silencio significa que no. Sí, ¿Que no? señora. ¿Sí? ¿Algunos sí? Sí, señora. Sí, señor. Sí, No lo he señora. escuchado. Ok. ¿Y los utilizan o no? ¿O ajenos? No, coméntanos qué son y para qué se usan y en dónde los encontramos. Listo. Lo voy a hacer con un ejemplo para que me entiendan qué puedo o cuál es el objetivo de un tesauro. Por ejemplo, bueno, el tesauro es una herramienta que me ayuda a normalizar los términos a un lenguaje científico. Por ejemplo, si yo viniera y les dijera como, compañeros, lo que pasa es que me dieron 3 días de incapacidad porque tengo onicocriptosis. ¿Alguno sabe qué es onicocriptosis? No, no, señora. O lo que se les venga a la cabeza, o sea, no, Un hongo. nada, ¿Hongo? Sí, yo dije un hongo. como un hongo. No sé de dónde, pero es un hongo. Ujú, Es de Onicomicron. de la uña. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo les digo este término, ustedes van a decir, no, pues eso suena súper raro, mejor ve al médico porque pues de pronto es complicado.
Muy diferente a que si yo vengo y les digo, compañeros, me dieron 3 días de incapacidad porque tengo una uña encarnada. Ah, entonces ustedes me van a decir, ah, no, sí, ve, porque eso es tenaz, a mí me ha pasado, ta, ta, ta. Uña encarnada es un término natural, es en el término que nosotros hablamos y ustedes me entienden. ¿Qué es eso? Pero si yo vengo y les digo, tengo onicocriptosis, ustedes se pueden imaginar miles de cosas. Esto pasa con los términos que vamos a utilizar para nuestra estrategia de búsqueda. Si yo busco en internet uña encarnada, yo puedo encontrar blogs, puedo encontrar páginas de internet, puedo encontrar remedios caseros para que te pase la uña encarnada o tips para que te recuperes con tus uñas encarnadas. Puedo encontrar mucha información porque es un lenguaje natural y vamos a encontrar. Pero si yo genero una estrategia de búsqueda con el término científico, que es onicocriptosis, yo voy a encontrar otro tipo de información porque yo ya estoy hablando es con un término científico. Entonces aquí yo voy a encontrar esos artículos en donde ya me van a decir, bueno, el padecimiento, el por qué se da, ya de una manera más estructurada y una rigurosidad. Entonces, pongo este ejemplo ¿para qué? Para ver estos son dos caras de la moneda. No es lo mismo buscarlo con un término genérico a un término científico. La información va a ser totalmente diferente. Entonces, esto es lo que me permite los tesauros. ¿Qué tesauros se utilizan para... Permítanme que se me bloqueó el computador. ¿Qué tesauros se utilizan? El tesauro de la UNESCO. Entonces, ahora sí, ¿qué son los tesauros? Es una herramienta en web que me permite traducir este lenguaje natural a un lenguaje científico. Estos lenguajes entonces se dividen también por subáreas y normalizan estos términos, ocasionando es que yo pueda tener como sinónimos. Lo importante de utilizar estos tesauros, que ya vamos a hacer el ejercicio, es que yo solo voy a utilizar el término que estoy buscando. No le voy a poner ni verbos, ni conjugaciones, ni preposiciones, ni artículos que no estén incluidos en la palabra. O sea, el, los, las, no, solo el término. ¿Listo? Y esto pasa mucho porque cuando nosotros tenemos una búsqueda de información, nosotros buscamos cuál es el antídoto para tal. Cuando yo le pongo el, estoy generando un ruido informacional y ahí es donde esas estrategias ya no son tan exactas, porque estos buscadores, Google, que es un buscador, él entiende cualquier palabra, entonces va a empezar a buscar como dónde está el, ¿sí? Dónde están los, dónde está el busca de todo. Entonces, aquí hay que ser muy exactos cuando busquemos información. Entonces, ustedes buscan así, esto es de acceso abierto, tesauro de la UNESCO. Es el primero. Y aquí está. Entonces, este tesauro es para todas las áreas del conocimiento, para arquitectura, medicina, economía, educación, todo. Entonces, yo tengo un tema de investigación aquí, ¿sí? Y mi tema de investigación es las TIC. Entonces, si yo busco aquí las TIC, tecnologías de la información, él me dice, bueno, los términos relacionados o el término específico es tecnología de la información, pero yo también puedo utilizar tecnologías de la comunicación, ¿sí? Y algunos conceptos relacionados yo puedo utilizar como telecomunicación, ¿sí? Puedo utilizar también otro término como gestión del conocimiento. Puedo empezar a generar una estrategia de búsqueda con estos conceptos. Entonces, él me ayuda a buscarlo y estos ya están estandarizados para la ciencia. Entonces, estos son los términos que se utilizan para la ciencia. Aparte de que estos tesauros también me trae el término en otros idiomas. Entonces, no busquen el término y lo traduzcan en Google, no vayan a hacer eso porque era lo que comentaba el profesor. Cambian de pronto el término y no es lo mismo. Entonces, tómenlo de aquí, aquí está de una vez en inglés. También lo trae en francés, en ruso, en árabe. Pero pues, como les mencionaba, la mayor parte de la investigación se da es en inglés. Entonces,
hagan la búsqueda con español y inglés. Ya vamos a ver cómo se hace la estrategia de búsqueda. ¿Preguntas aquí del tesauro? ¿No? No, señora. Tú decías que no se usan artículos ni nada, o sea, busco la palabra como tal. Es que esta mañana me estaban preguntando, no sé si fue Miller, sobre cátedra para la paz. ¿Ahí cómo haría? No, es que cátedra sería más, esto es, cátedra se da como para edificios. Podrían utilizar acuerdos de paz, conciliación de paz. Tendrían que entrar a estos conceptos específicos y ver cuál es la que aplica. Aquí hay siempre una nota de alcance. En la nota nos dice exactamente qué es. Por ejemplo, este acuerdo de paz se da para acuerdos, no necesariamente en forma escrita, sino entre partes de otros países. Si no es eso, entonces podemos ir para investigación sobre la paz. Bueno, aunque aquí sí no hay nota de alcance, que sea política, derecho. Aquí tendríamos que entrar cuál es la esencia y hacer la estrategia de búsqueda, porque la palabra cátedra es más como, la UNESCO lo toma es como un edificio, ¿sí? Como una arquitectura. Y aquí ya la palabra paz sería estos conceptos específicos para una estrategia de búsqueda. Estos son los que están normalizados. ¿Vale? Entonces, ya teniendo los términos, ya sabiendo cómo debo buscar mis palabras claves de acuerdo a los tesauros, hay otro aspecto que yo debo tener en cuenta y son los operadores booleanos o de relación. ¿Cuáles son estos? Son los que nos permiten generar una estrategia de búsqueda con los términos, o sea, las palabras claves y uniéndolas con estos operadores. Aquí vamos a trabajar con el and, or y not. El and unifica y especifica los términos relacionados a la hora de establecer una estrategia de búsqueda. Entonces yo puedo poner and A and B igual a resultados de A y B. Entonces yo puedo poner felinos y esto es el reemplazo de la I, pero se ponen and, y perros. Entonces voy a tener resultados de gatos y perros. El OR, que me permite obtener información de ambos términos de manera independiente y también ampliando la gama de resultados. Esto se utiliza entre términos o sinónimos o traducciones. Entonces voy a tener A o B y mis resultados van a ser de A, de B y de A y B, que es la relación de los dos. Mientras que aquí solo voy a tener la relación de estos dos aquí por separado y su relación. Y el not es una exclusión, que sería el no. Es eliminar un término. Yo puedo poner como felinos, ¿sí? Not gatos. Y solo voy a tener algunas especies de felinos, pero no de gatos. ¿Sí? Entonces es aquí dependiendo la estrategia que ustedes vayan a desarrollar. Estos son los operadores booleanos. Ahora los operadores de relación, que son los paréntesis y las comillas. Los paréntesis se utilizan es para establecer el orden de la estrategia de búsqueda. Entonces, si yo quiero buscar primero la familia de gatos, ¿sí? De los gatos persa, entonces aquí voy a poner toda la familia de los gatos persa. Puedo poner en español y en inglés. And, y aquí puedo poner también la familia de los gatos angoras. Entonces, primero quiero que me busque los gatos persa y de segundo lugar los angora. Entonces, es establecer el orden de la búsqueda. Son como la conformación de familias. Y las comillas me ayudan a unificar dos términos. Entonces, si yo tengo términos conformados por 2, 3,
los pongo entre comillas para que el buscador me lo tome como uno solo. Aquí vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, alguno de ustedes busquen su nombre en Google. Listo. Si yo busco en Google, así, todo mi nombre, Erika Andrea Gamboa La Verde, yo voy a tener más o menos 151,000 resultados, en donde voy a encontrar LinkedIn, Google Scholar, YouTube, bueno, imágenes y demás. Puede tener una gama de información amplia, porque Google está buscando todas las Erika que hay en el mundo, las Andreas Gamboa La Verde, todas las que él puede encontrar. Y por eso tengo tantos resultados. Pero si yo lo pongo entre comillas y le estoy diciendo como no, tómeme esto como un solo término, solo tengo 10 resultados, porque ya me está tomando esto como un solo término, ya no lo está buscando por aparte. Y entonces aquí me está arrojando información en LinkedIn. Sí, yo tengo un perfil en LinkedIn, en Google Scholar, tengo videos, tengo información de páginas de internet, la norma APA aquí en la Universidad de Gran Colombia. Entonces aquí se limita esta búsqueda. Entonces, si ustedes tienen términos conformados, pónganlo entre comillas para que les haga una sola búsqueda. Bueno, que la búsqueda sea más específica. Erika, ¿Sí? eso lo hemos usado, sí, cuando, por ejemplo, pues bueno, los que no tenemos acceso a Turnitin para buscar plagios, eso lo hago yo. Yo copio y pego literalmente un pedazo de texto y veo si está en internet. A veces no me sale, pero, y lo acabas de hacer en Google Academic, ¿cierto? Sí. ¿Eso funcionaría también en los tesauros? ¿Funcionaría en las bases de datos? Sí, en las bases de datos también funcionan, pero entonces ahí sí podrías solo ponerlo, lo puedes poner entre comillas y entre paréntesis para las bases de datos. Si es un buscador como Google, sí solo las comillas. Ok, gracias. Listo. Entonces, esos operadores son los que nos permite generar esas estrategias de búsqueda. Ya teniendo estos Una pasos. pregunta, Sí, señora. perdón, Erika, sí, te devuelves un momentico al de atrás a los operadores booleanos. Bueno, tú nos dabas el ejemplo de utilizar el and, or y not, pero se puede usar combinado como en Spanglish. Digamos, el ejemplo que tú dabas, perros and gatos, ¿es válido o tendríamos que pasar todo al inglés o toda la frase al español? No, lo ideal es que entonces si lo van a utilizar en español, ustedes tienen que poner gatos and perros. Y en otro, ¿sí? No pueden hacer esto como cat y gato. No, no lo vayan a hacer así. No, si lo hacen en español, es en español. Entonces aquí abren un paréntesis y esto sería en español y pueden abrir otro paréntesis y lo ponen en inglés y hacen lo mismo. Entonces ahí sí van a poner cat and dog y ya, cierran el paréntesis. Así lo pueden hacer, pero no vayan a ponerlo conjugado así, todo, no. Sería como el de A or B and C or D, Sí, que señor. digamos eso, que Así. podemos hacer una búsqueda en español y otra búsqueda en inglés. Sí, señor. Ok. Gracias. Que aquí está el ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos construir entonces de las estrategias? Ya tenemos el término que utilizamos lo sacamos de los tesauros, que era tecnologías de la información, tomamos esto. ¿Y por qué le pongo el or? Porque le voy a poner en inglés, ¿sí? Si voy a utilizarlo en inglés, pongo el or, ¿sí? Por eso no pueden utilizar el and, pongo es el or. Que lo estoy poniendo en español, entonces le estoy diciendo, búsqueme tecnologías de la información o, que significa or, information technology. O es la una o es la otra. Y lo cierro entre paréntesis, entre comillas primero que todo. ¿Por qué? Porque tengo varios términos en esta búsqueda. Entonces, tómeme esto como un solo término. Tómeme esto como un solo término. Y lo pongo entre paréntesis porque
en mi ecuación de búsqueda o lo que yo quiero buscar, lo primero que quiero es tecnologías de la información. O sea, este es mi tema principal, las tecnologías de la información. Bueno, por eso es importante primero establecer la búsqueda que ustedes quieren realizar. Yo no puedo poner solo tecnologías el uso de las TIC, porque el uso de las TIC puede ser en instituciones, en empresas, en medicina, ¿en qué? ¿Mm? En instituciones, si pongo solo la palabra en instituciones de educación, yo me puedo ir a jardines, a cursos virtuales, a MOOC, a universidades. La palabra institución es una gama amplia. Entonces ya aquí empiezo a delimitar el tema, que lo importante es que ustedes creen un terreno de estudio. Entonces, el uso de las TIC en las instituciones de educación superior. Es más, yo aquí puedo también agregarles, bueno, educación superior. Estoy hablando de privadas o públicas. Yo también puedo poner aquí y puedo seguir delimitando, porque aún así instituciones de educación superior sigue siendo muy amplio. ¿Mm? Pero ya le pongo Latinoamérica. Entonces ya estoy cerrando ese círculo. Lo importante es que ustedes traten de cerrar ese círculo para que sea más abarcable. Si ustedes ponen un tema que quede muy extenso, muy abierto, no van a poder abarcarlo y pues ahí es donde van a tener mucha información. Como uno también delimita los temas o el tema de investigación, es dependiendo también qué tipo de documento ustedes necesitan, que es la necesidad de información que ustedes necesiten. Libros, revistas, artículos científicos, qué es lo que van a desarrollar, cuál es su objetivo, el estado del arte, los antecedentes, el marco teórico, no sé. ¿Listo? Depende mucho también del tipo de documento que ustedes quieran consultar. Un periodo cronológico normalmente es de 5 años, ¿sí? El periodo de estudio, pero si ustedes lo quieren hacer 7 años atrás, 10 años atrás, lo pueden hacer también. Bueno, pero esto también depende del tema de investigación. El idioma, aquí lo que les digo, busquen en los dos, español e inglés. Y el tema es que si yo quiero abarcar o lo quiero enfocar toda mi temática, es por ejemplo educación, las TIC en las instituciones de educación superior de Latinoamérica, enfocada a la economía. ¿Sí? Puede ser la economía. O puede ser no sé, como el avance científico. Este tema me abarca un poco más, le estoy dando como una orientación al tema. Estos son algunos de las delimitaciones que ustedes, que son los que van a realizar las búsquedas, los pueden establecer. Lo aconsejable es que desde que formulen su tema de investigación, empiecen delimitando qué es lo que quieren hacer. Entonces, volviendo a nuestra ecuación, tecnologías de la información en español e inglés, aquí le pongo el AND porque todavía me falta instituciones de educación superior, entonces lo pongo en español y en inglés, que también lo saqué del tesauro. Vuelvo y pongo el AND porque me falta América Latina. ¿Listo? Y lo tengo en español y en inglés. Bueno, así se establecen, el orden ustedes se lo dan dependiendo de cómo están desarrollando la información y lo ideal es que esta información que ustedes o esta ecuación que ustedes estén generando, ya ustedes lo puedan replicar en diferentes buscadores o bases de datos. Aquí voy a hacer un contraste. Voy a buscar tecnologías de la información en Google, a este yo lo llamo Google comercial y a este pues Google académico. ¿Y cuál es la diferencia del uno al otro? Aquí en Google comercial pues vamos a encontrar trabajos de estudiantes, vamos a encontrar páginas web, LinkedIn, bueno, es que aquí es un poquito ya como de publicidad y demás. ¿Que pueden encontrar información buena? Sí, hay que saber buscar y vamos a encontrar información buena. Pero si nos vamos a Google Académico, yo voy a encontrar otro tipo de información porque aquí la información ya ha sido evaluada por pares académicos. Es una evaluación que ya ha hecho Google y sabe cuáles son considerados como artículos científicos o artículos de investigación. Entonces, estos ya son documentos calificados para que ustedes lo puedan utilizar. Bueno,
esta es la diferencia. Aparte de que los resultados también me ayudan mucho. Aquí tengo 1.600.000 de resultados, mientras que aquí tengo 8.000. Y puedo también filtrar a mano izquierda, yo puedo filtrar también si solo quiero documentos del 2021, lo que se ha investigado o lo más reciente de acuerdo a este tema, me quedaron 654 resultados. Y puedo seguir también, los puedo ordenar por relevancia. La relevancia lo da también las vistas, o sea, cuántas vistas ha tenido un documento o cuántas citas ha tenido ese documento. Entonces, hay documentos que tienen pues un prestigio más alto que otros. Entonces, esto también me lo permite. Los artículos que están indexados en Google y que sean de acceso abierto. Que también me da garantía utilizar Google Académico, y es que está la información y aquí abajo vamos a encontrar unas comillas. Si yo le doy clic a esas comillas, yo voy a encontrar la cita. Y aquí puedo identificar quién es el autor, el año, el título del documento, la revista, esto está en una revista, el volumen de la revista, el número y la página de dónde hasta dónde va este artículo. Entonces, esto es lo que me permite tener ya una información, almacenar información y también poder tener acceso a futuro de esa información, que son estos datos que les mencionaba que son importantes para hacer una cita y una referencia. Yo ya con esto ya puedo hacer una cita, puedo hacer mi referencia, y si es la referencia, pues aquí yo solo copio y pego en donde tenga mi trabajo, donde esté desarrollando mi trabajo en las referencias. Erika, Señor. perdóname, sin cuestionar, ¿esa cita sí está bien? Tendríamos, Espera, no. Aquí, si vamos a fijarnos en la norma APA séptima edición, esta está con la sexta. ese es mi Cambio unas punto, cositas. Ujú. para que no simplemente copiemos y peguemos, sino que, bueno, sí se acerca, pero después hay que hacerle una revisión. O Sí, sea, obviamente, toca ajustar unas cositas. Ujú. claro, ese puede ser de 2021, puede haber sido en enero. Entonces, ya aquí a diciembre ya han cambiado cositas, ¿listo? Ujú. Puede cambiar, lo que sí cambia es la estructura en cuanto a, por ejemplo, que volumen no se pone volumen, no se pone el número ni más, nada de esto. Pero la información, por ejemplo, el autor, esto sí es verídico, esto sí. La estructura tal vez no esté bien, pero los datos sí. Los datos sí. Entonces aquí ya tenemos, da un acercamiento de las citas y referencias en norma APA. Por eso les mencionaba, si ustedes ya vieron APA, pues el profe como que ya vio APA o tiene una idea, ahí es donde ustedes se pueden fijar qué le hace falta o qué hay que eliminar. Entonces, bueno, eso es lo que nos permite Google Comercial y Google Académico. ¿Preguntas hasta aquí? Te quería comentar, Erika, que nosotros no hemos visto normas APA séptima edición. Entonces, pues, lo que dices Ah, de los ok. cambios, que no sabríamos, o bueno, yo por lo menos no sabría cuáles son los cambios que tienes de la sexta a la séptima edición en cuanto a citación. En cuanto a citación. Ok, Ujú. bueno, mientras que puedan sacar una asesoría, una capacitación en normas APA, les voy a decir, bueno, ya tenemos aquí hasta el momento cómo buscar en Google. Entonces, pero nosotros tenemos acceso a las bases de datos de la universidad. ¿Cómo ingresamos a esas bases de datos? Vamos a ir aquí donde dice Bogotá, página principal de la universidad, donde dice Bogotá, y aquí donde dice Vive la U, biblioteca. Y este es el portal de la biblioteca. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, primero está el cajón de búsqueda, en donde podemos buscar todos los recursos. En todos los recursos es que vamos a tener acceso a libros en físicos, o sea, los que tenemos en cada sede, en los recursos virtuales, los que están dentro de las bases de datos, y en el repositorio institucional. ¿Listo? Todos los trabajos académicos que se ha desarrollado por todas las facultades. Entonces, aquí vamos a tener todos.
Pero si ustedes solo quieren buscar en el catálogo, solo son los documentos en físico. Si solo son las bases de datos, solo las bases de datos o solo el repositorio. Bueno, ¿cómo pueden buscar? Por palabra clave, por título o por autor. Ya lo vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué vamos a encontrar aquí también? Los servicios. Entonces, un leve recorrido, para quien no lo conoce, un leve recorrido. Están los servicios, capacitaciones y asesorías, que esta capacitación la solicitó el profesor, pero quien no pudo asistir o el que quiera abarcar más de este tema y de otros temas como las normas APA, revisión de trabajos académicos, presentación de documentos, puede solicitarlo por este link. Está la de búsqueda bibliográfica, que es, nosotros les ayudamos a los estudiantes de acuerdo al tema de investigación a buscar información. Obtención de documentos, que es cuando ustedes necesiten un documento en específico, un libro, una revista, y no esté dentro de nuestros recursos. Nosotros con otros convenios que tenemos buscamos ese documento. Préstamo interbibliotecario, convenios que tenemos con otras universidades y la Luis Ángel Arango. Pasisalvos de bibliotecas, cuando ustedes se gradúen o necesiten un pasisalvo por este medio, y guías académicas. En esta ustedes le van a dar clic y desde el Departamento de Bibliotecas se desarrollaron 4 plantillas para la elaboración de trabajos de grado, trabajos académicos, ensayos académicos y artículos científicos. Son 4 plantillas que están diseñadas en Word, ya tienen la estructura en norma APA séptima edición. Aquí es que ustedes lo descarguen, reemplace valores y empiecen a escribir. ¿Listo? Siempre pues dirigidos con su director de trabajo y demás para que lo puedan modificar. Lo único que no es modificable es como la estructura en cuanto a forma, que ustedes sigan respetando las márgenes y el tipo de letra y eso. En cuanto a contenido, lo pueden hacer porque pues depende mucho de su investigación. Y aquí la primera es una guía interactiva de norma APA, que la pueden descargar, está en PDF y allí van a encontrar pues todo lo relacionado con la norma APA séptima edición. Entonces, todos sus trabajos deben estar bajo esta norma APA, que esta es reciente, lleva como 1 año y medio y todos los documentos pues deben regirse a esa nueva norma APA. Entonces, para que la vayan consultando, si necesitan, pues aquí están todos estos recursos para que lo utilicen. Ese era mi paréntesis. Erika, Sí, señor. respecto al material físico y lo que hablas de los convenios con otras instituciones como la Luis Ángel Arango, ¿es posible que ellos puedan solicitar en físico libros de la Luis Ángel? Sí, sí, señor. Pues Ok. ahorita en estos momentos, pues ya vamos a tener receso de año y eso, pero sí, nosotros volvemos nuevamente el 13 de enero, entonces a partir de esa fecha se reactiva nuevamente y sí pueden sacarlos. O sea, biblioteca física a partir del 13 de enero. Sí, señor. Jornada continua. Jornada desde lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Jornada continua. Listo. Ya saben, jóvenes, si no tienen nada que hacer en enero, por favor, a la biblioteca. A la biblioteca. Les queda cerquita a la Luis Ángel también, entonces sí, pueden hacer también sus consultas. ¿Y qué se necesita para, digamos, eso de solicitar un libro de la Luis Ángel Arango? Tener el carnet y saber qué documento, antes de ir, tienen que decirnos qué documento van a consultar. Para nosotros darles una carta de presentación y que ellos lo puedan ir a consultar. O sea, tienen que poner como voy a ir por el libro Metodologías del Aprendizaje de Martínez. Eso tienen que decir. Entonces, ya tienen que ir con un tema y con un documento establecido. Ya. No más. ¿Y el carnet? Bueno, entonces, volviendo a nuestra estrategia de búsqueda, voy a replicarla aquí en nuestro buscador, le voy a dar en todos los recursos y aquí me va a pedir un usuario y contraseña. El usuario es un número de cédula. La contraseña es la que ustedes utilizan para consultar sus notas o gestión académica. Aquí. Entonces, aquí, permítame un momento.
voy a darle otra vez buscar porque estaba en la posición de bases de datos, entonces por eso me lleva a las bases de datos, solo a las bases de datos. Si solo le doy a las bases de datos, me va a salir de esta forma, que es el listado de las bases de datos que tenemos clasificadas por las facultades que tenemos. Entonces es arquitectura, ciencias económicas, ciencias jurídicas, educación, comunicación y lenguaje, multidisciplinarias, que es un poco de todo, libros electrónicos y algunas bases de datos de demostración. Aquí sí tendrían que entrar una por una a hacer su ecuación de búsqueda, ¿sí? Porque si yo quiero entrar a la educación y quiero consultar en ProQuest o en ERIC o en Hispano, pues me toca en una por una. Pero si lo hago de esta forma, o sea, le doy en todos los recursos, ya estoy buscando en todas estas bases de datos. ¿Cuántas bases de datos tenemos? Aproximadamente 28 bases de datos. ¿Listo? Y me las va a arrojar aquí. Entonces, yo copié y pegué mi estrategia de búsqueda. Aquí tengo 1385 resultados, pero aquí de estos 1300 es donde les digo, ustedes pueden establecer o pueden ya delimitar esta búsqueda. Entonces, 5 años atrás, normalmente no se cuenta el año que estamos en curso. ¿Por qué? Porque no se han terminado investigaciones o porque hay muchos documentos que todavía no han sido revisados por los pares académicos que están allí almacenados, pero todavía. Entonces, buscan es a partir del 2015 al 2020. Aquí con este filtro, este primer filtro que es el campo de acción, 5 años, me quedaron 672 documentos. Aquí, 672 documentos. ¿Qué puedo seguir filtrando? ¿Qué tipo de información necesito? Necesito libros, revistas, informes, publicaciones académicas, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Si les doy revistas, pues solo me va a quedar con 11 documentos. Con libros, 38. Me voy a ir por publicaciones académicas. Recuerden que aquí voy a tener tanto en español como en inglés. La materia, y era el tema, era justamente esto que les mencionaba, como direccionar toda esta estrategia de búsqueda a un tema específico. Y allí es donde yo puedo encaminar esta formulación de mi investigación a educación, a tecnologías e innovación, por ejemplo, a globalización. Entonces aquí yo ya puedo entrar a revisar si lo quiero enfocar a alguna materia o si simplemente lo quiero dejar así, también lo puedo hacer. Por idioma, como lo estoy buscando en español e inglés, pues la verdad esto me parece un poquito contradictorio, pero si ustedes dicen como, bueno, yo lo busqué en español y en inglés, pero pues quiero ver solo los de español, pues le dan solo español. Y se quedan con 13 documentos. 13 documentos que ustedes ya pueden entrar a revisar cuáles son los que aplican a su investigación. Recuerden que generar esta estrategia de búsqueda, no se preocupen si en el primer momento ustedes la replican y no les salen resultados. No se preocupen por esto porque esto es un ensayo de prueba y error. Porque generar una ecuación de búsqueda de estas depende mucho de los términos que estén utilizando, que hayan puesto las comillas, que hayan puesto bien los operadores booleanos, el AND, el OR, el NOT, ¿sí? Entonces no se desesperen si lo buscan en Google y no les apareció resultados, bueno, busquen otro término y vuelvan a realizarla. Y una vez ustedes vean una ecuación en donde ustedes están viendo resultados positivos, entonces vienen y lo replican en estas bases de datos, que prácticamente aquí yo no les he cambiado absolutamente nada, la estoy dejando tal cual. Y ya yo ya entro es a revisar al detalle cuál es esa base de datos que aplica a mi investigación o cuál es ese documento que aplica. Aquí ya simplemente lo escojo, le doy seleccionar y empiezo a leerlo. Aquí está. Discúlpame, ese error que te salió allí antesitos, ¿cómo hiciste para sacarlo de ahí? Porque a mí me sale siempre igual. Ese que dice que la página te sale en blanco y arriba un error pequeñito.
Ay, no lo vi. Espérame porque yo no leí en ninguno. Espérate y pongo. ¿Este? Sí, te sale el enlace roto, no te deja abrir el documento, exacto. Este. He tenido problema por eso. Cuando pasa eso es, bueno, estas bases de datos hay que borrarle, o bueno, en sus computadores deben borrar las cookies. Sí, ustedes deben limpiar el navegador para que él permita descargar o deje al menos visualizar el documento, ¿Borrar las qué? Discúlpame. las cookies. Entonces ustedes Ah, van las aquí, sí, las cookies. Van aquí Mm. a la esquina y van aquí donde dice historial y ahí las borran. Ah, ok, ok. ¿Listo? Vale. Para que estas, porque pues las bases de datos de la universidad buscan accesos seguros. Cuando no los ven, hace o genera este error. Bueno, no lo hago aquí en estos momentos porque me borraría todo lo que tengo y no cierra esa. Pero realícelo. Sin embargo, si Pero ya ustedes, se garantiza que abrirían sí, con ese, ¿sí? sí, sin Ah, embargo, ok. si no les llega a aparecer así, yo les voy a dejar mi correo al final y ustedes me escriben, porque entonces ya puede ser un error que tenga su usuario o demás. Bueno, porque como están cambiando la página de la universidad, como pueden ver, se está exportando como toda la información. No les debe generar ningún inconveniente, pero sin embargo yo les dejo los datos por si les resulta algún problema o algo, pues ustedes me escriben y yo hago la investigación, porque todos deben tener acceso, les debe permitir descargar el documento y no les debe generar ningún error. Bueno, entonces yo al final les dejo mi Lo que correo. pasa es que yo días anteriores envié un correo diciendo eso y lo que me dijeron fue que abriera una página oculta de Google porque mi usuario no tenía problema. Y lo hice también con la página oculta y no, tampoco me No. dejó. Es un documento que me parece muy importante y no lo he podido ver. Ok, Entonces, entonces si quieres ahorita me dejas tus datos y yo lo reviso a ver cuál es. vale, gracias. Vale. Ya. Disculpen, ¿y por qué no hacemos el ejercicio de una vez? ¿El de borrar? El de list, no, el de list, el de buscar ese Ah, bueno, documento. O sea, ¿Documento? mi punto es que, no sé, puede ser que de pronto lo Sí, hayan es borrado el verdad. archivo, que el documento ya no exista, que se haya el otro link o alguna cosa, no sé. de pronto puede ser. Mm. Pues descartemos entonces cualquier posibilidad. Tienes el título, el autor. Sí, se llama narrativa transmedia. Ya te digo bien cuál es el autor, porque sí he estado buscándolo bastante. Sí, dale así a ver si te sale. Y el nombre del archivo es... mm, a ver si me sale acá. Está como lento. Era, Era sobre la transmedia, narrativa transmedia en un segundo idioma. Está en español. Ah, mira, se llama Las narrativas transmedia en el aprendizaje de lenguas extranjeras. la narrativa transmedia, ¿en qué, perdón? En el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y entre paréntesis está Spanish. Sí, de una me manda el error.
extranjeras. Ese, primerito que te sale ahí. Ok, vamos a mirar. Ujú. Sí, exactamente eso me sale. Ahí, ¿qué haces? Espérame que cargue. Dale. No, a mí sí nunca me carga. No, me sale ese error y ahí se queda. Ese que te sale a ti ahí al comienzo, pero no me deja arrancar de ahí. Ok, espérame, reviso. Espérate, copio el nombre. Mm. Te quedó strong. Sí. Mm. Así está bien. No, de hecho no está. Mm. Bueno, encontré el documento, pero no entiendo por qué tengo que pasar este reporte. Si yo lo busco con este que es el DOI, lo busco Ujú, en internet, ya lo ujú. encuentro aquí. Míralo aquí. Es que me está generando un error y aquí ya estaría el documento. Ay, sí. No. Está generando un error porque debería llevar esa otra base de datos, pero me está llevando a esta que se llama Gale. No sé por qué está generando este conflicto, porque es esta la que debería llevar. O sea que con ese doy yo puedo también buscar el documento. Si encuentran, entonces, bueno, aquí en la base de datos, si no les permite, pero igual voy a dejar la notificación, están los autores, está toda la información y aquí está el DOI o la revista que dice ISSN. El ISSN es el número de la cédula como de la revista. Lo pueden buscar por ahí. Si ustedes lo buscan en Google, les va a aparecer. Y aquí con el DOI, pues hice la búsqueda y les va a aparecer el documento. Ah, ok, ok. No, ese pedacito del doy no lo sabía y no encontraba un enlace allí directo de la biblioteca que me dejara abrirlo. Pero no sabía que ese numerito era un enlace para abrirlo directamente. Ah, listo. Vale, Igual muchas entonces gracias. aquí, bueno, aquí te envío el link de del artículo, ¿listo? Ajá, Y el DOI es el número del documento, ¿listo? Del artículo. ok. El Ah, ISSN es de la revista. Bueno, para que les quede claro. listo. Bueno, muchas gracias. Vale, entonces, bueno, sin embargo, dejo esta notificación aquí
por qué está generando este conflicto, pero lo general es que ustedes puedan acceder a estas bases de datos y como les mencioné, si ustedes necesitan es entrar, digamos, solo a las de educación, pues ustedes ya tienen una ecuación de búsqueda en donde ustedes escogen cuál es la base de datos de su interés, cada una tiene unas características específicas y replican esa ecuación de búsqueda. Yo tengo una pregunta. ¿Sí, señora? Para investigar una tesis, ¿se hace la misma búsqueda como las bases de datos? Bueno, para las para las tesis que son repositorios, bueno, hay algunas tesis que sí se encuentran indexadas en bases de datos, hay otras que no. Para eso hay una herramienta, se llama, sí, permítanme un momento, repositorios. Sí, se llama Red de Repositorios Latinoamericanos. Y aquí lo que tiene esta herramienta es que recopiló, es la recopilación de varias instituciones de Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, y ustedes pueden generar aquí la búsqueda, ya sea por título o por autor, si tienen el título mejor, y generan aquí su búsqueda. Entonces, estos son únicamente repositorios para que no tengan que ir uno por uno. Sin embargo, si conocen la institución, pues pueden buscar en Google repositorio de la Universidad del Rosario, repositorio de la Javeriana, pero pues este es un buscador de todas ellas. Entonces aquí están como unificadas y les puede servir. Y pueden encontrar otras de otros países que también les pueden ayudar muchísimo. Es de acceso abierto y este sí no lo encuentran dentro de las bases de datos de la universidad, sino en Google. Buscan repositorios latinoamericanos. Y ese sí lo buscan es por título o por autor. No hacen una cuestión de búsqueda porque aquí están buscando es un documento específico. Ven, una pregunta Gracias. ¿Sí, o dos señora? preguntas. La primera, la Gran Colombia tiene una red, una base de datos de tesis propia de las tesis hechas por los estudiantes. Y la segunda pregunta es, ¿en esta red se puede acceder a toda la tesis o solo a partes específicas? Lo digo porque generalmente son una cuestión de derechos de autor. Ya sabemos lo que pasó con la señora del Congreso y esas cosas, entonces. Sí. Entonces, todas las universidades, la mayoría de las universidades tienen su repositorio. La universidad también tiene su repositorio que lo podemos acceder desde aquí o dentro de las bases de datos. Está en donde dice multidisciplinarias. Y aquí está, aquí, repositorio institucional. Aquí están todas las tesis de las facultades, economía, derecho, arquitectura, y vamos aquí donde dice trabajos de grado. Y aquí ustedes pueden buscar por autor, por título, por materias. Los que encontremos aquí están de acceso completo. Hay otras que si no les aparece aquí a mano izquierda abajo de la portada un documento, es porque el autor no permitió ver la tesis. Entonces, en ese caso, pues no tendríamos acceso a ella. Pero pues la mayoría pues sí acceden a sus derechos a que sean consultados. ¿Qué pasa? Que si ustedes van a consultar una tesis, pues ustedes tienen que citar, porque esto es como otro documento, un libro, una revista que estén consultando. Entonces siempre ellos serían los autores. Siempre deben citar a todos los autores de la tesis. Pero sí, la universidad tiene su propio repositorio. ¿Cuál era la otra pregunta, profe? No creo que contesté las dos. Sí, sí tiene repositorio y sí se pueden consultar. Sí, que si en la otra, en la red de repositorios latinoamericanos, las tesis también se pueden ver Ah, completas. sí, señor. Aquí, Solo partes. no, aquí sí también, completas. Completas. Las que estén aquí en la red de repositorios están completas. Y aquí los llevan directamente a la universidad. Entonces, ustedes de pronto si le van a dar clic de pronto a esta, me va a llevar, por ejemplo, al repositorio, ese es de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Entonces esta me va diciendo de dónde es la universidad y puedo ir ingresando a ella. Pero sí, sí les da acceso. Aquí está. Y aquí ya pueden consultar el documento. ¿Alguna otra pregunta? Yo no. ¿No? ¿Los demás? Sí, Gregorio. Sí, yo tenía una duda, es que cuando uno cita de otro idioma, por decir algo del inglés, que hay documentos muy buenos y entonces necesitan traducirlos, ¿cómo hace para citar esos documentos de otro idioma? Ok, bueno, pues el documento debe tener su propio autor. Sin embargo, si ustedes están tomando información en inglés y lo quieren traducir, ustedes mismos hacen su traducción. Finalizando esa cita, ustedes tienen que abrir unos corchetes y poner traducción propia. Pero si lo quieren dejar en inglés, lo citan tal cual, autor, año, y bueno, dependiendo de qué tipo de cita están realizando. Si es una cita directa, pues autor, año y página o párrafo. Depende, pero siempre se va a citar es el autor. A veces el autor puede ser una persona natural, entonces García, Torres, ¿sí? O también puede ser una entidad, el Banco de la República, la BBC, la NASA, el DANE, ellos también son autores. Entonces aquí es importante que ustedes identifiquen quiénes son los autores para que puedan hacer la cita. Pero tanto en español como en inglés sería igual, siempre el autor y año. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Si yo estoy leyendo un documento que está escrito, o sea, que lo puedo acceder en varios idiomas, pero yo lo leo en portugués. Yo puedo poner versión portuguesa o versión inglesa o versión en español. En las referencias, profe, sí. En las referencias puede escribir qué versiones. Si quieren dentro del documento, pero eso no es obligatorio, en la narrativa, mientras esté escribiendo, ustedes pueden escribir como según el documento escrito en tal idioma, lo podrían hacer así. Pero en las referencias sí tienen que poner pues en qué versión es. ¿Alguna otra pregunta? O sea que es necesario que si está en inglés y se traduce al español, es necesario decir lo que está en inglés, la versión original. ¿Es así? No, no, ustedes no tienen que hacer la traducción. Si ustedes quieren hacer la traducción, lo pueden hacer, ¿sí? No es obligatorio, pero si ustedes mismos hacen la traducción, tienen que abrir corchetes y poner traducción propia. Lo ideal es que pongan digamos, si yo quiero citar este, que es el ASTRAP de esta tesis, lo tengo en español y en inglés. Si quiero tomar ese ASTRAP, yo copio esta parte, copio y pego, que es la idea que yo quiero poner del autor. Y menciono a mis autores, que en este caso sería Cervantes y Moreno, 2011. Esta es mi cita. Pero si yo la quiero traducir, abro corchetes aquí y pongo traducción propia. Y sigo poniendo mis autores, Cervantes y Moreno, 2011. No es obligatorio, como ustedes lo quieren. Si lo quieren dejar en el idioma original, es mejor. Si lo quieren traducir, pues lo traducen y ponen traducción propia. Eso depende de cómo ustedes quieren desarrollar la investigación, cómo quieren escribirlo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, y si ya no hay más preguntas, bueno, esto es, sería toda la capacitación de estrategias de búsqueda. Yo les voy a compartir si quieren también la presentación para que la tengan, les queda la grabación. Lo que les comentaba hace un momentico, no se desesperen si al generar su ecuación de búsqueda no les funcionan algunas bases de datos, deben seguir ensayándolo para que
tengan unos resultados pues que apliquen a su investigación. Igual, quien quiera o que tenga ya un tema de investigación ya establecido, pues puede solicitar una asesoría ya personalizada y se desarrolla ya la investigación pues con el tema, donde les indique capacitaciones y asesorías y se despejarían todas las dudas que ustedes tengan y demás. Por el chat, Sí. Sí, señora, perdón, interrumpí a alguien. Sí, iba a preguntar que si había un correo o alguna comunicación específica para ese Sí, señora. fin. Entonces, en el chat les puse el formulario de asistencia y les voy a poner mi correo por si necesitan alguna información, al igual que ya les voy a compartir nuevamente pantalla. Y en el portal de la biblioteca hay un chat en línea para que ustedes puedan desarrollar. Aquí. Entonces, ingresan al portal de biblioteca y aquí donde a mano derecha pueden darle clic allí donde dice pregúntele al bibliotecólogo y pueden generar sus preguntas. Entonces, es un chat que está en línea en cualquier, se les puede resolver las dudas que tengan al instante. O sea, por este medio también lo pueden realizar. ¿Vale? Entonces les dejé mis datos, ya les voy a compartir entonces la presentación y pues agradecerle al profesor por este espacio, a ustedes por su disposición. Mi nombre es Erika Gamboa y bueno, cualquier cosa que necesiten les dejé mi correo. ¿Vale? Muchísimas gracias.